Prepárate para explorar. Número 10. El Gran Muro de Sloan. En 2003, mientras analizaban los datos del Sloan Digital Sky Survey, los astrónomos J. Richard Gott III y Mario Jurich de la Universidad de Princeton identificaron algo que nadie había visto antes con esa claridad: una concentración de galaxias tan descomunal que tardaron meses en convencerse de que los datos no contenían un error. Lo que encontraron era una estructura filamentaria de proporciones que ponían en crisis los modelos cosmológicos vigentes. Hasta ese momento, los astrónomos sabían que las galaxias no se distribuyen de forma aleatoria por el universo. Se agrupan en cúmulos, y esos cúmulos forman supercúmulos. Y esos supercúmulos se conectan mediante filamentos que recuerdan a una tela de araña cósmica. Era una arquitectura conocida. Lo que nadie esperaba era encontrar un solo filamento de esas dimensiones en una región relativamente bien cartografiada del universo observable. El Gran Muro de Sloan se extiende aproximadamente 1.370 millones de años luz de longitud. Contiene miles de galaxias y se encuentra a unos 1.000 millones de años luz de la Tierra, en una región del cielo que los astrónomos llevan décadas estudiando. Su existencia desafiaba el principio cosmológico, el supuesto fundamental de que el universo es homogéneo a grandes escalas y que no debería contener estructuras por encima de cierto tamaño. La comunidad científica tardó en aceptarlo, pero los datos del SDSS eran inequívocos. La estructura existía. Se convirtió de inmediato en el objeto más grande catalogado en el universo, un récord que mantendría durante casi una década, hasta que el cosmos decidió revelar que aquel muro era apenas un detalle en un tapiz incomparablemente mayor. Lo verdaderamente perturbador no era su tamaño en sí mismo, era que algo así hubiera permanecido invisible hasta que tuvimos los instrumentos adecuados para verlo. ¿Cuántas otras estructuras de escala similar o superior siguen ocultas en las regiones del universo que todavía no hemos cartografiado con suficiente precisión? Número 9. El complejo Hércules Corona Borealis. En noviembre de 2013, los astrónomos Istvan Horváth, John Hakkila y Zsolt Bagoli publicaron un análisis de la distribución de destellos de rayos gamma en el universo lejano que señalaba la existencia de una concentración de materia tan extraordinaria que parecía diseñada para hacer imposible la cosmología moderna. Los destellos de rayos gamma son las explosiones más energéticas del universo conocido, visibles a distancias de miles de millones de años luz, y su distribución en el cielo debería ser uniforme si el universo es homogéneo a gran escala. No lo era. No en esa región. Los destellos se agrupaban con una densidad estadística que no podía explicarse por azar. La probabilidad de que esa concentración fuera aleatoria era infinitesimal. Algo estaba reuniendo materia y energía en esa zona del cosmos, con una coherencia que los modelos de formación de estructura simplemente no podían producir. El complejo, localizado a unos 10.000 millones de años luz de la Tierra, en la dirección de las constelaciones de Hércules y Corona Borealis, alcanza dimensiones estimadas de entre 6.000 y 10.000 millones de años luz en su eje mayor. Para entender lo que eso significa, el universo observable tiene unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Esta estructura podría ocupar entre el 6 y el 10% de todo lo que podemos ver. El problema más profundo es que el universo no ha tenido tiempo suficiente para construir algo así. Desde el Big Bang han transcurrido aproximadamente 13.800 millones de años, y la gravedad trabaja lentamente a escalas cósmicas. Los modelos de formación de estructura predicen que ninguna concentración de materia debería superar cierto tamaño máximo. El complejo Hércules Corona Borealis lo supera por un margen que la física convencional no puede justificar. ¿Qué clase de proceso, invisible para nuestros instrumentos actuales, podría haber organizado una décima parte del universo observable en una sola estructura coherente antes de que la gravedad tuviera tiempo de hacerlo? Número 8. La tela de araña cósmica. En 1986, los astrónomos Valery Delaparent, Margaret Geller y John Hugra del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica publicaron en Astrophysical Journal Letters un mapa tridimensional de la distribución de galaxias, que cambió para siempre la manera en que entendemos la arquitectura del universo.
Habían esperado encontrar galaxias dispersas de forma relativamente uniforme por el espacio. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Las galaxias no se distribuyen de manera homogénea. Se agrupan en láminas, en filamentos y en nodos, dejando entre ellas enormes regiones prácticamente vacías. El universo, visto a la escala correcta, tiene una estructura que los propios astrónomos describieron como burbujas de jabón. Las galaxias forman las paredes de las burbujas, y el interior de cada burbuja es casi completamente vacío. Era la primera vez que la humanidad veía la verdadera arquitectura del cosmos. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente desconcertante es la escala de los vacíos. Algunas de esas regiones vacías alcanzan cientos de millones de años luz de diámetro. Son volúmenes del universo donde prácticamente no existe materia visible, donde la oscuridad no es ausencia accidental, sino estructura deliberada. La tela de araña cósmica no es un arreglo caótico. Tiene una geometría que sugiere que algo la organizó. Los cosmólogos atribuyen esta estructura a las fluctuaciones cuánticas del universo temprano, amplificadas por la expansión cósmica y la gravedad a lo largo de miles de millones de años. Las simulaciones por ordenador, como el proyecto Millennium del Instituto Max Planck, reproducen con asombrosa fidelidad la distribución de filamentos y vacíos que observamos. Pero reproducir el patrón no es lo mismo que explicar por qué ese patrón particular, y no cualquier otro, es el que estructura la totalidad del universo visible. La tela de araña cósmica es la estructura más grande que existe, porque no es un objeto dentro del universo, es el universo mismo, organizado en una geometría que no pedimos y que todavía no comprendemos del todo. Número 7. El gran atractor. A finales de la década de 1970, un grupo de 8 astrónomos conocidos como los Seven Samurai, entre los que se encontraban Sandra Faber, David Burstein y Alan Dressler, detectaron algo profundamente inquietante al estudiar los movimientos de galaxias en el universo local. La Vía Láctea no se movía solo con la expansión cósmica, se movía hacia algún lado, arrastrada por una fuerza gravitacional de proporciones colosales que provenía de una región que no podían ver directamente. La zona de evitación es la franja del cielo que el polvo y las estrellas de nuestra propia galaxia bloquean casi por completo. Resulta que era exactamente allí, oculta detrás de la estructura de la Vía Láctea, donde se escondía la fuente de esa atracción, algo suficientemente masivo para mover no solo nuestra galaxia, sino miles de galaxias vecinas, estaba sentado justo detrás del horizonte más cercano que el universo nos impone. El gran atractor, localizado a aproximadamente 250 millones de años luz en la dirección de la constelación de Centaurus, ejerce una atracción gravitacional que desplaza a la Vía Láctea a unos 600 kilómetros por segundo hacia su posición. Las observaciones en rayos X y radio han revelado que en su núcleo se encuentra el supercúmulo de Norma, una región de densidad de materia extraordinaria. Pero el supercúmulo de Norma por sí solo no explica toda la fuerza observada. Estudios posteriores, incluyendo los análisis del cosmógrafo R. Brent Tully y su equipo, sugieren que el gran atractor no es el destino final del flujo. Más allá de él, existe otra concentración de materia todavía mayor, el Shapley Supercluster, que podría ser el verdadero motor del movimiento de miles de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz. Llevamos miles de millones de años cayendo hacia algo que no podemos ver directamente, arrastrados por una fuerza que solo intuimos por sus efectos. Algo de una masa casi incomprensible lleva tiempo reclamando nuestra dirección, y ni siquiera sabemos con certeza hasta dónde llega su influencia. Número 6. El supervacío de Eridanus. En 2004, al analizar los datos del satélite WMAP de la NASA, los astrónomos identificaron en el fondo cósmico de microondas una región anormalmente fría que ningún modelo podía explicar. Era una mancha en la radiación más antigua del universo, la luz emitida apenas 380.000 años después del Big Bang, y se extendía por una sección del cielo lo suficientemente grande como para resultar imposible bajo los supuestos estándar de la cosmología. En 2007, Lawrence Rudnick, Shea Brown y Lilia Williams, de la Universidad de Minnesota, conectaron esa anomalía térmica con algo físico, un vacío colosal en la distribución de materia del universo, localizado en la dirección de la constelación de Eridanus. La mancha fría no era un artefacto de los instrumentos,
era la huella de una región del cosmos que había sido vaciada de materia de una manera que la ciencia convencional no podía justificar. El supervacío de Eridanus alcanza aproximadamente 1.000 millones de años luz de diámetro, una cifra que los propios investigadores encontraron difícil de aceptar. La temperatura del fondo cósmico de microondas en esa región es unos 70 microkelvins inferior a la media del entorno, una diferencia que parece pequeña pero que resulta estadísticamente devastadora. La probabilidad de que esa anomalía sea una fluctuación aleatoria es inferior al 1%. Las explicaciones convencionales apuntan a procesos físicos relacionados con la energía oscura y los efectos de una región de baja densidad sobre los fotones del fondo cósmico. Pero ningún modelo produce un vacío de esas dimensiones con esa firma térmica. La cosmóloga Laura Mersini Houghton, de la Universidad de Carolina del Norte, ha propuesto una hipótesis que la mayoría de sus colegas considera radical. La mancha fría podría ser la cicatriz dejada por una colisión con otro universo antes del Big Bang. Puede que la región más fría y vacía del universo observable sea también la más reveladora. Puede que la ausencia más grande que hemos encontrado en el cosmos sea, en realidad, la única evidencia observable de que nuestro universo no existe solo. Número 5. El filamento Piscis-Perseus. En 1985, los astrónomos Martha Haynes y Riccardo Giovanelli, de la Universidad de Cornell, completaron el mapeo más detallado realizado hasta ese momento de una de las columnas vertebrales más visibles de la red cósmica local. Un filamento de galaxias que se extiende por el espacio con una coherencia estructural que desconcertó a los investigadores desde el momento en que sus dimensiones comenzaron a quedar claras. Los filamentos de la red cósmica eran ya una realidad aceptada en 1985, gracias a los mapeos de redshift que se habían desarrollado durante la década anterior. Pero conocer que los filamentos existían y medir uno con la precisión suficiente para comprender su estructura interna eran cosas muy distintas. Haynes y Giovanelli no solo cartografiaron el filamento, revelaron que su interior tenía una organización que no esperaban encontrar. El filamento Piscis-Perseus se extiende a aproximadamente 300 millones de años luz a través del universo local y se encuentra a entre 200 y 300 millones de años luz de la Tierra. Contiene el supercúmulo de Perseo-Piscis como su nodo principal, junto con varios cúmulos secundarios conectados por puentes de materia interdifusa. La densidad de materia dentro del filamento es entre 10 y 100 veces superior a la media del universo. Lo que hay entre los filamentos es, casi literalmente, nada. Los modelos cosmológicos modernos explican los filamentos como consecuencia de la gravedad actuando sobre las fluctuaciones de densidad del universo temprano, consolidando la materia a lo largo de las intersecciones de láminas y hojas de materia oscura. La materia oscura, invisible e indetectable directamente, formaría el esqueleto sobre el que la materia visible se acumula con el tiempo. El filamento que Haynes y Giovanelli midieron sería la traza visible de una estructura de materia oscura subyacente de dimensiones todavía mayores. Si el universo es esencialmente vacío entre sus filamentos, y si esos filamentos son las únicas regiones donde la materia se concentra lo suficiente para formar galaxias, estrellas y planetas, entonces la vida en el cosmos no es una posibilidad distribuida uniformemente. Existe solo en los hilos de una tela de araña que ocupa una fracción minúscula del volumen total del universo. Número 4. El supercúmulo de Laniakea. En septiembre de 2014, el astrofísico R. Brent Tully de la Universidad de Hawái y su equipo publicaron en la revista Nature un estudio que redefinió el hogar cósmico de la Vía Láctea de una manera que nadie había anticipado. Durante décadas, los astrónomos habían situado nuestra galaxia como miembro del supercúmulo de Virgo, una estructura de proporciones ya impresionantes. El nuevo análisis reveló que el supercúmulo de Virgo no era el límite de nuestra pertenencia cósmica, era apenas un suburbio de algo incomparablemente mayor. Tully y su equipo desarrollaron una metodología nueva para definir los límites de los supercúmulos, basada no en la posición de las galaxias, sino en los patrones de sus movimientos. Mapearon los flujos gravitacionales de decenas de miles de galaxias y descubrieron que todos esos movimientos convergían hacia un mismo punto, el Gran Atractor, como ríos que desembocan en un mismo océano.
La cuenca gravitacional definida por ese flujo convergente tenía un nombre nuevo y un tamaño que resultaba difícil de asimilar. Laniakea, que en hawaiano significa cielo inmenso inconmensurable, se extiende unos 520 millones de años luz en su eje mayor y contiene aproximadamente 100.000 galaxias, incluyendo la Vía Láctea. Su masa total equivale a 100 cuatrillones de veces la masa del Sol. La Vía Láctea no se encuentra en el centro de Laniakea, se encuentra en su periferia exterior, en un extremo de esta superestructura, cerca de su frontera con otros supercúmulos vecinos. La implicación que más cuesta procesar es temporal. La Vía Láctea lleva existiendo más de 13.000 millones de años como parte de Laniakea, sin que sus habitantes tuvieran la menor noción de pertenecer a una estructura semejante. Hemos desarrollado la escritura, la ciencia, la tecnología y los telescopios, y solo en 2014 pudimos ver el contorno de la casa cósmica que ocupamos desde el principio. La dirección en que nos movemos no la elige la Vía Láctea, la elige Laniakea, y nosotros somos pasajeros que hasta hace muy poco ni siquiera conocían el nombre del barco en que viajan. Número 3. El Gran Muro del Sur. En 2016, un equipo de astrónomos liderado por Heidi Litzen, del Instituto de Astrofísica de Canarias, anunció el descubrimiento de una superestructura que superaba cualquier muro de galaxias catalogado anteriormente. Una concentración de materia tan extensa y tan coherente que su sola existencia planteaba preguntas que los cosmólogos todavía no han podido responder de forma satisfactoria. El equipo utilizó datos de la encuesta BOSS, siglas de Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, para mapear la distribución de galaxias en una región del universo profundo, que hasta entonces no había sido analizada con esa resolución. Lo que los modelos cosmológicos predicen a esas escalas es una distribución relativamente homogénea de materia, con fluctuaciones que no deberían superar ciertos umbrales de tamaño. El principio cosmológico, la columna vertebral matemática sobre la que descansa toda la cosmología moderna, establece que el universo no debería contener estructuras por encima de aproximadamente 1.200 millones de años luz. Lo que Litzen y su equipo encontraron duplicaba ese límite con comodidad. El Gran Muro del Sur se extiende a aproximadamente 1.000 millones de años luz de longitud y unos 150 millones de años luz de anchura, localizado a entre 4.500 y 6.500 millones de años luz de la Tierra. Contiene 830 galaxias organizadas en 4 supercúmulos principales y varias estructuras secundarias. Es tan masivo y su arquitectura interna tan organizada que la gravedad sola no tiene tiempo suficiente en los 13.800 millones de años de historia del universo para haberlo construido. Esa es la parte que los cosmólogos encuentran genuinamente desconcertante. No es solo que la estructura sea grande, es que no debería haber tenido tiempo de formarse. Los procesos físicos que conocemos y comprendemos trabajan demasiado lentamente para producir algo así en el tiempo disponible. O los modelos están incompletos, o hay mecanismos físicos actuando en el universo temprano que todavía no hemos identificado. Si la física estándar no puede explicar cómo se construyó el Gran Muro del Sur en el tiempo disponible, ¿qué otros supuestos sobre el universo hemos estado utilizando sin verificar que tampoco resisten el escrutinio de las observaciones reales? Número 2. El Gran Grupo de Cuásares. En enero de 2013, el astrónomo Roger Close de la Universidad Central de Lancashire publicó en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society el descubrimiento de una agrupación de cuásares que no solo superaba en dimensiones todo lo catalogado anteriormente, sino que incluía en el propio texto del paper una advertencia que rara vez aparece en la literatura científica formal. Su existencia estaba en tensión directa con el principio cosmológico. El fundamento matemático más básico de toda la cosmología moderna no era una especulación, era una conclusión derivada de los datos. Los cuásares son los núcleos activos de galaxias que emiten una luminosidad equivalente a miles de galaxias ordinarias simultáneamente, alimentados por agujeros negros supermasivos que devoran materia a tasas extraordinarias. Son visibles a distancias de miles de millones de años luz, lo que los convierte en marcadores ideales para cartografiar la distribución de materia en el universo profundo. El equipo de Close analizó la distribución de 73 cuásares en una región del universo, localizada a unos 9.000 millones de años luz de la Tierra.
El resultado fue el Huge Large Quasar Group, conocido como Huge-LQGE, con una longitud máxima de aproximadamente 4.000 millones de años luz y una anchura de unos 2.000 millones de años luz. Supera en más de 3 veces el tamaño máximo que el principio cosmológico permite. Un único objeto, coherente y estructuralmente definido, más de 3 veces más grande de lo que la cosmología dice que puede existir. Los propios autores del estudio incluyeron esa advertencia en el texto publicado, señalando que su descubrimiento podría requerir una revisión de los principios fundamentales. La comunidad científica ha debatido desde entonces si el Huge-LQG constituye una estructura verdaderamente coherente o una agrupación estadística sin cohesión gravitacional real. Pero incluso los críticos más severos admiten que la concentración de cuásares en esa región es estadísticamente extraordinaria. Algo está allí. La discusión es sobre qué significa exactamente. Los cuásares son los objetos más luminosos del universo observable. Que 73 de ellos formen una concentración lo suficientemente grande como para cuestionar los fundamentos de la cosmología no es una curiosidad estadística. Es una grieta en el mapa que usamos para entender el universo, y nadie sabe todavía qué hay al otro lado de esa grieta. Número 1. El arco gigante. En junio de 2021, la astrónoma Alexia López, de la Universidad Central de Lancashire, presentó ante la Royal Astronomical Society el descubrimiento de una estructura que no solo superaba en tamaño todo lo catalogado anteriormente, sino que poseía una característica que ninguna de las gigantescas estructuras previas tenía: una forma, una curva simétrica y precisa extendida a través de 3.300 millones de años luz del universo profundo, localizada a unos 9.200 millones de años luz de la Tierra, grabada en la distribución de galaxias con una regularidad que los modelos físicos actuales no tienen manera de producir. Lo que distingue al Giant Arc de todas las estructuras que lo precedieron en este recorrido no es únicamente su tamaño. El Gran Muro de Sloan era más grande de lo esperado. El complejo Hércules Corona Borealis era desconcertante en sus dimensiones. El Huge-LQG desafiaba el principio cosmológico. Pero todos ellos podían tolerarse, aunque con esfuerzo, como anomalías estadísticas, concentraciones inusuales de materia sin una forma intrínseca que exigiera explicación. El Giant Arc no puede tolerarse de esa manera. Su curvatura es demasiado precisa. Su simetría es demasiado regular. López identificó la estructura mediante el análisis de la distribución de absorción de luz en los espectros de cuásares distantes, una técnica que revela la presencia de materia entre el cuásar y el observador. Los datos mostraron una concentración de galaxias, cúmulos de galaxias y otras estructuras trazando un arco que abarca aproximadamente el 15% de la extensión del universo observable, con una coherencia geométrica que superaba cualquier predicción de los modelos estándar de formación de estructura. El nivel de confianza estadística de la detección era superior al 99,9%. La estructura existe. La pregunta es ¿cómo? La física conocida ofrece algunos candidatos. Uno de ellos son las ondas acústicas de bariones, fluctuaciones de densidad del universo temprano, que dejaron huellas en la distribución de materia a escala cósmica. Pero las ondas acústicas de bariones producen patrones esféricos, no arcos. López y otros investigadores han explorado también la posibilidad de que el Giant Arc sea una manifestación de la inflación cósmica, el periodo de expansión exponencial en los primeros instantes del universo. Ninguna explicación encaja con suficiente precisión. Ninguna física conocida produce un arco simétrico de 3.300 millones de años luz. Lo que hace al Giant Arc existencialmente desconcertante es la acumulación de lo que representa. El Gran Muro de Sloan demostró que el universo podía ser más grande de lo que pensábamos. La Niáquea demostró que nuestro hogar cósmico era incomparablemente más vasto de lo que suponíamos. El Huge-LQG demostró que los límites teóricos de la cosmología podían violarse. Pero el Giant Arc demuestra algo diferente y más inquietante: que el universo, a sus escalas más grandes, tiene una geometría que no hemos derivado de ningún principio físico, que nadie predijo y que ningún modelo actual puede explicar de forma satisfactoria. No es solo un objeto que supera los límites de tamaño conocidos.
Es un objeto con una forma que el universo no debería ser capaz de escribir. Llevamos siglos mirando el cielo y construyendo modelos para explicar lo que vemos. Cada vez que el universo nos mostró algo más grande, actualizamos los modelos y seguimos adelante. El Giant Arc es la primera estructura que no solo supera nuestros modelos en escala, sino que los contradice en forma, y la forma es el lenguaje con el que el universo escribe sus leyes. Hay algo grabado en el cosmos a 9.000 millones de años luz de distancia, con una precisión geométrica que ninguna fuerza conocida puede esculpir, esperando que seamos suficientemente capaces para leerlo. Todavía no lo somos. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.